Bendiciones, buen día. Estamos en la clase número 7 de la Epístola a los Romanos. Este día quiero compartir un poco acerca de si la ley es buena o no es buena. Sé que en diversas situaciones nos hemos encontrado en que la ley nos pueda proteger o la ley nos pueda favorecer, pero también nos pueda perjudicar. Vamos a ver a la luz de la palabra cuál es la opinión que merece en este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos el hecho de tener y de contar con algo que en la medida de lo posible nos puede favorecer o también nos puede a nosotros perjudicar. La victoria del creyente sobre la ley. En este capítulo 7, el apóstol Pablo analiza sobre algunos aspectos predominantes como es el estado de una persona que no ha sido transformada, que no ha sido regenerada y que está bajo la ley del Antiguo Testamento. Es decir, que está, su atención bíblica está segmentada en el Antiguo Testamento y por lo tanto no admite, por ejemplo, las leyes que han sido establecidas tal cual lo explicó el Señor Jesucristo, de que escribiría las leyes en nuestras mentes y en nuestros corazones. También acepta la verdad que contiene la ley y que está consciente de que no tiene poder en sí misma para llevar una vida que agrade a Dios. Vamos a encontrar en este capítulo 7 cómo el conocimiento de la ley nos permite a nosotros conocer el pecado. ¿Por qué razón? Porque la ley viene a ser a realizar actividades como si fuera un espejo. El espejo nos permite a nosotros poder evaluar si es cierto, he subido de peso, no he bajado de peso, porque hay personas que tienen esa tendencia a hacer comentarios como, por ejemplo, te veo más gordito. Sí, sí, yo tengo un espejo en mi casa que me dice todos los días que he subido de peso. Sí, sí, yo tengo un dolor en las rodillas que me indica que he aumentado de peso. Entonces, Pablo analiza en este capítulo 7 el estado de una persona no regenerada que acepta la verdad que contiene la ley, es decir, la acepta y en algunos momentos puede llevarla a cabo, puede ejercerla, pero también que está consciente que no tiene poder en sí misma para llevar una vida que agrade a Dios, es decir, no le produce cambios. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Nos está dando un parámetro en este capítulo, en estos versículos de la Gálatas 5:16. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Describe el conflicto que una persona tiene que lucha por sí sola contra el poder del pecado. El conflicto del creyente es diferente porque está unido a Cristo, es decir, ya no lucha por sí mismo, sino por el contrario, el Espíritu Santo le va a ayudar contra el poder del pecado. Por eso nos dice la misma escritura que nosotros somos guiados por el Espíritu y que el Espíritu nos redarguye a nosotros, el Espíritu nos hace eh, ser conocedores de que estamos transgrediendo la ley. Luego vemos en el siguiente, Pablo nos enseña que la ley no ejerce autoridad sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que son guiados por el Espíritu. El hombre ya no tiene que acudir a la ley y a los sacrificios. Ya no necesitamos nosotros presentarnos delante de Dios con dos tórtolas y un palomino, cumplir los rudimentos de la ley del Antiguo Testamento, porque no somos guiados bajo la ley, sino bajo el Espíritu. No diciendo que la ley no sirve, no diciendo que la ley la debemos transgredir. Al contrario, nos dice más adelante, a la ley y a los sacrificios del Antiguo Testamento para ser salvos y aceptados por Dios. Pero antes que viniese la fe, es decir, antes que nosotros nos convirtiéramos, estábamos confinados bajo la ley. Dicen también en los evangelios que si nosotros procuramos o no cumplimos una parte de la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, el surgimiento de la gracia, el surgimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos han muerto a la ley cuando son guiados por el Espíritu de Dios. También el versículo 1 nos está sentando a nosotros el principio de que la ley ejerce señorío sobre el hombre solamente entre tanto que él vive.
La muerte cancela los derechos de la ley sobre él. Se supone que usted y yo hemos sido muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. Entonces eso es lo que está diciendo este versículo. El principio de que la ley ejerce señorío sobre el hombre solamente entre tanto que él vive. A una persona que esté en el cementerio no le van a cobrar multas, no le van a cobrar los recibos de energía, de agua. ¿Por qué? Porque él ya está muerto de forma terrenal, por lo tanto no pueden ejercer autoridad sobre él. Y lo mismo sucede, es una analogía que que Pablo establece para poder decir, los que están muertos, la muerte cancela los derechos de la ley sobre él, es decir, ya no pueden ejercer autoridad sobre él. Para ilustrar este principio, Pablo presenta una metáfora del matrimonio. En la aplicación vemos una sola mujer, la cual queda viuda de un marido y viene a ser esposa de otro. La ley es el creyente o la iglesia y Cristo es el esposo. Vemos el primer esposo, es la ley. Y el hecho de que Pablo diga que somos nosotros los que hemos muerto a la ley, no debemos desconcentrarnos porque la muerte del creyente a la ley no es una muerte física, no está hablando de que ya dejó de respirar, sino meramente legal por la que mediante un cambio de régimen, ya no es el gobierno de la ley, sino es el gobierno de la gracia, la misma persona física, aunque muere a la ley, en el sentido de que queda libre de ella, sigue obrando como un ser vivo en novedad de espíritu y no en antigüedad de letra. Pero también Pablo dijo que se nos ha dado muerte a la ley y no que la ley ha muerto para nosotros. Es decir, ya no hay exigencia, ya no hay un nivel de exigencia como antes, pero no quiere decir que desaparece. El segundo esposo, perdón, quise poner esposo, Pablo asegura que hemos muerto a la ley para ser otro, para ser de otro del que resucitó de los muertos, evidentemente esto se está refiriendo al señorío de Cristo sobre nosotros. Antes éramos transgresores, nuestro primer esposo era la ley, que nos gobernaba, pero después de la muerte ya no puede ejercer autoridad sobre nosotros, sino nosotros somos propiedad del segundo esposo, en este caso, una analogía que está refiriéndose a Cristo. Y luego el fruto. ¿Qué se hace con el fruto, con el resultado de esos, digámoslo así, matrimonio? No debe pasar inadvertido el fruto que Pablo menciona al final de los versículos. De un matrimonio surge fruto, es decir, la prole, la descendencia. La prole del primer matrimonio con la ley era fruto para muerte. Nosotros podríamos dar resultados, pero es mencionado como fruto para muerte. La prole del segundo matrimonio con Cristo es fruto de justicia. No es por lo que yo haga, es por la justicia, la justificación que el Señor ha hecho sobre mi vida. La victoria no por nuestras fuerzas, sino por medio del Señor Jesucristo. Hay diversas interpretaciones que se han dado a este pasaje y estas se pueden reducir en tres. Primero, Pablo hace una historia de la humanidad pecadora desde Adán hasta la redención llevada a cabo por Cristo. Hace una analogía, hace una, digámoslo de esta manera, un mapa, un mapa histórico con relación a la humanidad pecadora y luego Pablo se refiere a sí mismo o al judío en general, según votos antes de su conversión, también esforzándose por cumplir la ley, pero sin lograrlo. Y número tres, Pablo se refiere a sí mismo, primero, de la historia de la humanidad, a sí mismo, aunque pueda extenderse a todo creyente ya convertido, pero en su lucha trágica, es decir, en su intento por querer hacer las cosas. A eso se está refiriendo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley. A eso se está refiriendo. Luego los versículos en adelante, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿La ley es pecado? ¿Será acaso que la ley en sí es mala? La necesidad de hacer esta pregunta surge del párrafo anterior. No obstante, Pablo observa una relación entre la ley y el pecado y busca explicarla en los versículos del 7 al 11, que es lo que estamos mencionando. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque la ley viene a ser como un espejo. Me viene a decir, en estas y estas cosas se está fallando. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No, no conociera yo la falta de cumplimiento a la ley si no me dijera el reglamento que yo en la luz roja debo detenerme. Y entonces, por medio del conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Pablo está diciendo que por medio de la ley él había llegado al conocimiento del pecado. Esa es una función importante en la acción de la ley. Y en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Pablo había sentido tanto el conocimiento como el despertar del pecado por medio de su encuentro con la ley. No obstante, defendía el carácter de ella, decía que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es definitivamente que los mandamientos, las ordenanzas, las instrucciones, Dios las ha puesto en alguna medida para protegernos. Si vemos que en la Escritura existen límites, es porque Dios ha prometido también el poder protegernos a nosotros. ¿Para qué están las limitaciones entre terrenos, los mojones, la señalización de las propiedades para que una persona no vaya a invadir la propiedad ajena? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, encontramos que fue dada por Dios a causa de los transgresores, porque tenía que poner una limitación, había que poner una directriz para que las personas que transgredían, que no tenían respeto hacia la propiedad privada, hacia las demás personas, tuvieran una limitación. Aún teniendo cualidades, era insuficiente porque no podía impartir vida espiritual. Usted puede respetar el semáforo en rojo, pero hay cosas también en su vida que eso no la hacen más espiritual. Porque, como le decía a una estudiante, mire, yo hice el examen, aunque usted ya había dicho que hasta tal día teníamos que hacerlo. Yo le digo, sí, lo dejé ahí, pero yo establecí un reglamento, establecí una ordenanza que el examen llegaba hasta ese día y que posteriormente a esa fecha, ahí lo pudiste haber hecho, pero no te lo voy a tomar en cuenta. Qué mala. No, estamos estableciendo disciplina, estamos estableciendo, es que no leí el mensaje. Entonces, el hecho de que cumpla un mandato, una instrucción, no la hace que está siendo íntegra y la integridad es parte de nuestra vida también y por lo tanto sabemos que estamos actuando de una forma diferente a la recibida. La ley, el tener cualidades, el tener el cumplimiento de la ley no nos está impartiendo vida espiritual. Actuó en calidad de tutor temporal para el pueblo de Dios mientras venía el Redentor, mientras venía otro régimen de guianza de parte del Señor. También fue dada para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Luego tenemos en el versículo, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El culpable era el pecado, no la ley. Un rasgo terrible del pecado es que puede lograr sus fines por medio de lo que es bueno. ¿Qué cosas pueden para nosotros ser buenas? Por ejemplo, yo me llegué a la tienda y la señora no se fijó que era un billete de a 10 y me dio un billete de a 20.
Eso es bueno porque es ganancia para nosotros, pero no es correcto. El culpable era el pecado, no la ley. La señora cumplió, le dio el vuelto, pero usted no fue una persona íntegra. Por eso el conocimiento de la ley, el conocimiento de las matemáticas no nos hace personas íntegras. Nos hace personas íntegras el hecho de ser en todos los aspectos de nuestra vida y actuar con ese temor que sabemos que Dios nos está viendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nuevamente el apóstol Pablo defiende la ley porque afirma que es espiritual. Dios es su origen y el carácter espiritual. El pecado tiene sus raíces profundas en el hombre carnal, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo esconderme. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán al sentirse que estaba desnudo? Cubrirse, porque es eso precisamente lo que hace el pecado, querer ocultar lo que a los ojos de Dios, por supuesto, sabemos que ya Dios lo está viendo. Pablo defiende la ley, afirma que es espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, lo mencionó él. Y luego vemos que en el versículos 14 al 23, el apóstol Pablo también describe la tremenda lucha que se entabla en el corazón del hombre convicto de pecado. Aquí vemos a Pablo primero en sus quejas, se queja del poder del pecado, diciendo que la ley es espiritual, pero él es carnal. También habla de un doble yo que se debate en su interior, porque ya no lo hago yo, sino el mal que mora en mí. En sus consuelos, tres cosas le servían de consuelo. Primero, su conciencia. Estaba seguro y se deleitaba a él, no solo en las promesas, sino también en los preceptos de la palabra de Dios. La culpa de la corrupción que sentía se debía a una ley. Y también su mayor consuelo está en el recuerdo constante de la gracia de Dios. Una de las cosas que a nosotros nos debe de dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento es el hecho de saber que constantemente estamos bajo la gracia de Dios. No importa las condiciones en las cuales nosotros nos encontremos, Dios siempre ha prometido que si nos acercamos a Él, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como diciendo, por medio de Jesucristo, usted y yo nos veremos libres. ¿Qué cosas nosotros anhelamos que Dios nos pueda hacer libres? Hay deseos en nuestro corazón, hay anhelos, probablemente no están alineados al propósito de Él, pero sí lo que podemos hacer es entregárselos a Dios, recordar que Él ha prometido estar con nosotros y que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué cosas quiere recibir usted en la vida? Siembre esas cosas. Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pareciera ser que aquí en los evangelios se nos está diciendo, hay una ley de siembra y cosecha. Lo que usted está sembrando, eso se va a convertir en cosecha para usted. Está sembrando odio, está sembrando disensión, está sembrando pleitos, enemistades, contiendas, ira entre su familia, entre sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio o en el lugar donde Dios lo ha puesto. Eso es lo que va a recibir. Entonces pensemos ahora, ¿qué fruto queremos obtener? ¿Fruto de la ley que nos permite y nos damos cuenta que estamos pecando o queremos tener frutos de justicia, de amor y de pura misericordia que el Señor ha derramado sobre nosotros? Todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros. Si yo quiero que a mí me bendigan, voy a bendecir a las personas que tengo cerca. Si yo quiero recibir reconocimiento, voy a honrar y voy a respetar a mis autoridades, porque eso me manda la escritura que yo debo hacer. Todo lo que nosotros hagamos, debemos recordar que hay un espejo, que hay algo que se nos va a volver en la vida y que si nosotros no tenemos el cumplimiento, si nosotros no hacemos como se nos instruye a través de la palabra, va a ser Dios mismo el que se va a encargar en que aquello que pareciera ser agradable pueda volverse incluso un momento o una oportunidad de disciplina para enseñarnos que debemos acercarnos siempre a la gracia de Dios. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en el capítulo 8 de la carta a los romanos. Que el Señor les bendiga.